Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero compartir con vosotros de manera, espero que muy rápida, una historia que se está desarrollando pues delante de nuestros propios ojos, ¿no? Y cuyo resultado, cuya evolución al menos yo creo que tendrá impacto, pues desde luego en la industria de las telecomunicaciones españolas, pero también desde luego en las europeas y muy probablemente en la mundial, ¿no? Y lo que quiero es explicaros, bueno, qué está sucediendo con Vodafone España, la compañía que ahora posee Zegona, que ya no es parte de Vodafone Group, y qué decisiones estratégicas parece que está adoptando, qué resultados están teniendo y cuáles podrían ser tal vez las consecuencias a largo plazo, ¿no? Como veis, aunque vamos a ir rápido, digamos que el ejercicio es como mínimo atrevido, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, esta semana, el pasado día 7, pues se anunció la que ha sido la primera compra desde que Vodafone, pues como os decía, es propiedad de Zegona y por tanto una compañía completamente independiente del grupo Vodafone. Efectivamente, Vodafone España pues ha comprado a Sercom, que era su principal y exclusivo distribuidor de tarjetas prepago. Este es un negocio, ahora lo vamos a ver, bueno, pues sí que hay bastante lateral, pero es un negocio pues importante y en el que Vodafone de alguna forma pues realiza un proceso de merge and acquisition, de fusión, pues de libro, en el sentido de que es un negocio adyacente, en realidad muy contiguo al tuyo principal, y en la adquisición, pues seguramente vas a ser capaz de generar sinergias como mínimo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues ya os digo, es un proceso de libro. Pero os lo comento porque también parece que nos da pistas sobre cuál va a ser la estrategia de Zegona en España, pues para cambiar completamente la compañía que adquirió. Digamos que Vodafone España, que bueno, como sabéis, pues de alguna forma Vodafone Group salió de España y de Italia, bueno, pues por lo menos declarando que eran mercados demasiado competitivos como para ser rentables, ¿no? Según llegó pues a enunciar, ¿no? La dirección del grupo, ¿no? Margarita de la Valle. Como os decía, pensamos que esta estrategia, estos movimientos de Vodafone van a tener evidentemente un impacto claro en España. Vodafone sigue siendo un gigante, Vodafone España sigue siendo un gigante en este mercado, pero también creo que va a enseñarnos, a darnos lecciones valiosas, ¿no? De lo que va a ocurrir en el futuro, tanto en Europa como en el resto del mundo. Antes, y relacionado con esta operación, pues una pequeña reflexión, ¿no? Sobre lo que significa el prepago en España, ¿no? Son 9,4 millones de líneas móviles, algunas menos de banda ancha, evidentemente, eh, lo cual es un 15% del total de las líneas móviles que hay en el país, que supera evidentemente los 60 millones. Y en este ecosistema, Vodafone ocupa una destacada segunda plaza a bastante distancia del gigante que es cualquier dimensión más Orange, ¿no? Que de alguna forma suma los negocios prepago que tenía Orange y el muy importante que traía Más Móvil, que como sabéis pues ha ido adquiriendo y consolidando todo tipo de OMVs en su génesis, ¿no? Hasta llegar a la creación de Más Orange. En ese sentido, entonces, Vodafone ocupa una posición destacada en este mercado y parece que tiene sentido, ¿no? Que se refuerce esa posición pues con adquisiciones de este tipo. Pero entendamos también que es un negocio lateral, porque estamos hablando de un 5%, perdón, un 7% de los ingresos totales de telefonía móvil en España que se pueden atribuir al prepago. Bueno, como veis, pues es un negocio bastante peculiar, pero bueno, es un negocio importante, ¿no? De hecho, este movimiento, esta adquisición de un canal, fundamentalmente lo que estamos haciendo es mejorar e internalizar, ¿no? La relación con un canal, en este caso un canal muy específico, pues guarda bastantes similitudes, ¿no? Con los anuncios que ha hecho Vodafone de la creación Vodafone España, la compañía poseída por Zegona, de crear lo que ellos llaman VPLAT,
que es, bueno, a semejanza de lo que fue Just Plat, o lo que es en este momento, porque sigue perteneciendo al grupo más Orange, es un movimiento para la internalización de la atención al cliente y de los call centers que también se utilizan evidentemente como mecanismo de venta, ¿no? Entonces, de alguna forma, este movimiento, esta adquisición, nos enseña una línea en la que la compañía parece estar concentrando sus esfuerzos, al menos en optimizar e internalizar su relación con sus clientes, sean estos un nicho muy específico, sean estos, pues, digamos que un habilitador mucho más amplio, ¿no? Como podría ser esta VPAT, Plat de la que hablábamos, ¿no? Esto nos hace pensar, además de estos cambios estructurales, ¿está haciendo algo la nueva dirección? ¿Está teniendo algún impacto, ¿no? Digamos que en el devenir total de la compañía y en el del mercado? Bueno, aunque tenemos pocos datos, porque insistiremos después, pero al no cotizar directamente en bolsa, aunque sí lo haga su matriz, Vodafone España, Zegona, no tiene por qué reportar al nivel en el que está reportando en este momento Vodafone Group y en el que antes estaban incluidos, pero sí tenemos alguna información fundamentalmente proveniente del regulador, ¿no? de la CNMC, que bueno, pues es más compleja de entender probablemente y seguro que más tardía, ¿no? Porque digamos que ahora estamos viendo datos que como máximo corresponden a noviembre del 24, pero bueno, pues son los datos que tenemos y sobre ellos tenemos que mirar. Y efectivamente, si me preguntáis, ¿está teniendo un impacto la nueva dirección en el devenir de Vodafone España? Pues la respuesta es sí. La respuesta es un sí, claro, efectivamente. Si miramos, digamos que la evolución en banda ancha móvil, en BAM, pues vemos que en mayo, que es cuando finalmente, en mayo del 24, cuando finalmente el gobierno accede, autoriza al control de la compañía, pues vemos que claramente pues hay un cambio en la tendencia y se vuelve al crecimiento en el número de altas netas, ¿no? En el número de clientes de banda ancha móvil. Tenemos incluso un pico muy notable en junio con 128.000 altas netas, que es un valor muy alto para Vodafone, pero de hecho solo se dieron valores superiores independientemente de ajustes, ¿no? Pues allá por el 2020, eh, pero sin embargo no son cambios radicales, ¿eh? Durante el 23 vimos niveles de captación similares, que luego fueron seguidos pues, por bajadas y durante todo el año 21 e incluso en algunos momentos del 22, pues vimos también valores, aunque no tan altos, sí estaban en esa línea, ¿no? De alcanzar pues las 100.000 altas netas al mes, ¿no? Que es una cifra muy, 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 muy respetable. Es decir, hay un cambio, es un cambio importante, pero es un cambio que está en línea de otros que ya hemos visto en la anterioridad, al menos en banda ancha móvil. Si miramos en telefonía móvil, que sabéis que son dos mercados muy intrincados, que están muy cerca el uno del otro, pero no son exactamente el mismo, vemos un comportamiento similar. De hecho, vemos también efectivamente la aparición de un cambio, pues a partir de mayo de 2004, con una recuperación del número de clientes. Pero en este caso, los valores de captación neta, bueno, pues no destacan tantos como en la pura banda ancha móvil, ¿no? Lo cual, bueno, pues aquí seguramente nos apunta en una línea de valorización de cartera que no me parece mal, ¿no? Me parece un buen movimiento, pero en cualquier caso vemos también un cambio en la línea de otros cambios anteriores, pues que hemos podido ver. Hay también muy llamativo, ¿no? Pues digamos que una bajada muy clara en el número tanto de clientes de banda ancha móvil como de banda ancha fija, pues en torno a 400.000 clientes en los 2 últimos meses, ¿no? Que efectivamente son el efecto en esta contabilidad de la migración que han pactado Vodafone y Finnetworks de los clientes de Finnetworks, que hasta ese momento se contabilizaban a todos los efectos como clientes de Vodafone, al ser Finnetworks
exclusivamente un revendedor de Vodafone. Esto ahora no es así. Ahora Finerworld tiene la clasificación de operador móvil virtual con rango de numeración propia y eso, bueno, pues genera estos cambios contables, ¿no? Entonces, esto también bueno, nos llama la atención, ¿no? Sobre lo sofisticado, ¿no? Que es el mercado español, porque estos clientes no dejan de ser clientes de Vodafone en ese sentido, porque van a seguir cursando el tráfico por sus redes, aproximadamente, y desde luego, pues nos ejemplifican también la importancia, ¿no? De las relaciones mayoristas, ¿no? Que era algo que también estaba en la estrategia que Segona enumeró pues para Vodafone cuando tomó control de la compañía. En cualquier caso, para la historia que estamos contando hoy, estos 2 meses con estos cambios, bueno, pues lo que indican es que tenemos que pasar, esperar que pase esa ola, pues para ver cómo siguen las tendencias. ¿Por qué es relevante esto? ¿Y por qué os lo cuento? Bueno, em, ¿qué palancas se están utilizando, ¿no? Pues para conseguir revertir esa tendencia y volver a crecimientos que en algunos casos pues, son históricos, pero que están en la línea de otros que ya hemos visto, ¿no? En la anterioridad, al menos en telefonía móvil. Bueno, hasta ahora, hasta la fecha, hasta antes de mayo del 5, estos fenómenos, como os decía, ya habían sucedido y por los datos que publicaba Vodafone Group en aquel momento, pues podemos asociarlo fundamentalmente a un deterioro en el ARPU. Es decir, para crecer el número de clientes, pues había que bajar los precios y eso finalmente se reflejaba en un deterioro en el ingreso promedio por cliente, que es el ARPU. De hecho, en 5 años, desde el 2019 hasta el 2023, Vodafone España pasó de ser la operación de Vodafone Europa con el ARPU más alto, prácticamente, pues empatada con el Reino Unido, a ser la operación con el ARPU más bajo, junto con Italia. Como veis, Italia y España pues son de alguna forma las compañías que han salido de la órbita de Vodafone Group, pues asociados asociados sin duda, ¿no? A ese bajo ARPU, que es de alguna forma refleja la situación de competencia en los mercados. Como os decía, el nivel de reporting actual de Vodafone España y Segona no permite de una manera clara identificar datos que nos permitan saber qué está pasando con el ingreso promedio por cliente, es decir, por los precios, finalmente, por los precios de venta, ¿no? De hecho, tengo una petición para vosotros y es que si sabéis de alguna estadística pública, de alguna fuente, de algún proxy que podamos utilizar para saber qué está ocurriendo con los precios de Vodafone, pues yo creo que es el momento de compartirlo porque, como os digo, el momento es súper interesante. Determinar con qué palancas se están produciendo estas mejoras en captación, pues es absolutamente clave, ¿no? Pues para entender al tipo de compañía y de mercado, ¿no? Al que nos dirigimos. Así que os dejo aquí esta petición y también este mensaje. En los años anteriores, en los capítulos anteriores, digamos, las mejoras en la captación han venido de una manera clara relacionándose, ¿no? con el descenso del ARPU. En este momento no sabemos qué está ocurriendo y solo podemos conjeturar. De hecho, si miramos también la portabilidad, la portabilidad móvil, ¿no? Que bueno, pues es otra manera, ¿no? de ver digamos, cómo se está comportando los mercados y qué pistas nos dan. Bueno, pues vemos también un incremento, una tendencia a mejorar la captación desde mayo, ¿no? Desde que Segona tomó el control de Vodafone. Tenemos una curva que estaba más o menos estancada y a partir de mayo vemos una clara tendencia a mejorar la captación. Esa mejora en la captación se traduce en una mejora en la portabilidad neta, que como sabéis es la diferencia entre lo que entra menos lo que sale, y de hecho la portabilidad neta también mejora, aunque sigue siendo negativa. De hecho, pues bastante, bastante negativa, ¿no? En el mejor mes
pues se coloca en valores de en torno a menos 10.000, ¿no? Que está bastante lejos de valores históricos que ha podido soportar Vodafone, pero tampoco llega a los valores positivos que vivíamos en el 2020, por ejemplo, o incluso rondando cero, ¿no? En el 2022. Es decir, todavía no se ha conseguido que esa mejora en la captación, que sí se aprecia en la portabilidad, pues se traduzca en un crecimiento neto asociado a los mecanismos de portabilidad. Vodafone seguía actuando como donante al menos hasta octubre y noviembre, porque en octubre y noviembre la portabilidad también vemos este pico asociado a la migración de Finnetwork y tampoco podemos sacar muchas conclusiones, pues más allá de que se produjo o que se está produciendo esa migración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser pacientes y ver en qué, hacia dónde se mueve todo, pero quedaos con esta idea. Está mejorando la captación, eso hace que mejore, que se reduzca, digamos que el papel de donante, pero bueno, pues nos queda por ver todavía si es efectivamente capaz la compañía de colocarse con portabilidad netas positivas, ¿no? Tal vez sí esté ocurriendo en este momento, pero no lo veamos pues por el efecto este de la migración de FI. Ya lo veremos en los próximos meses. Donde sí hay una tendencia clara y casi histórica es en banda ancha fija. Como sabéis, Vodafone ha crecido históricamente pues, sobre la red Legacy HFC de ONO. Esta red, el mercado en España pues la ha declarado esencialmente obsoleta y bueno, pues los clientes pues se van marchando de manera más o menos orgánica, más o menos natural de la red, ¿no? Y hasta ahora Vodafone pues no era capaz de compensar esas marchas, ¿no? Con altas en fibra, ¿no? En la red de fibra que tiene o en la red de fibra a la que tiene acceso con acuerdos con terceros. Esta tendencia ha cambiado también claramente en mayo y estamos viendo bueno, pues valores de altas netas positivas e incluso en valores que son altos, que vuelven a colocarnos, ¿no? Pues en cifras que no se habían visto desde 2020, ¿no? Yo digo que es un cambio histórico y es un cambio muy significativo que de nuevo nos lleva a preguntarnos, ¿no? Cuáles son las palancas que se están utilizando pues para conseguirlo. Y aquí también vemos también el efecto de la migración de los clientes de Finnetworks, ¿no? Que a estos efectos van a ser considerados también clientes de Fi y no más clientes de Vodafone, que los seguirá manteniendo con una relación mayorista. Es una cuestión entonces de la contabilidad, ¿no? De cómo contamos los clientes. Todos estos movimientos nos permiten también dibujar lo que nosotros llamamos el ratio de convergencia, que es básicamente el número de líneas móviles frente al número de líneas de banda ancha fija, que nos da alguna idea, ¿no? De cómo de empaquetados están los servicios. En España, digamos que el valor mínimo de ese valor que indica que eres completamente convergente, pues ronda 2, es decir, por cada hogar vende una línea fija y dos teléfonos móviles, un poco más, 2,4 seguramente, que es el valor muy cercano al valor en el que está, por ejemplo, Telefónica de España y al que va convergiendo rápidamente Digi. Este no es el caso de Vodafone. Vodafone desde el 2023 inició un movimiento, digamos que contramercado, hacia volverse menos convergente, es decir, a vender más y más líneas móviles, probablemente fuera de paquete, probablemente, no se puede conjeturar, pero probablemente fuera de paquete, solo se puede conjeturar, quiero decir, y lo que vemos es que con la puesta en marcha de Vodafone España, controlado por Zegona, es decir, desde mayo, no apreciamos un cambio tan claro como hemos visto, ¿no? en este indicador como lo que hemos visto en otros, ¿no? Entonces, bueno, si vemos que hay una cierta tendencia de nuevo a reducir muy lentamente ese valor, pero no está claro y realmente no sabemos qué va a pasar. De hecho, bueno, pues de nuevo el- la migración a FI pues nos coloca probablemente en valores diferentes, ¿no? Y tenemos que ver su evolución. Pero esto es claramente otra magnitud que tenemos que vigilar, ¿no? Porque es claramente el resultado de una estrategia diferente de Vodafone que ya veremos
cómo se transforma, si es que lo hace, ¿no? Pues la nueva dirección. Y ahora hemos visto, digamos, inversiones en la capa de cliente, hemos visto cómo esos cambios sí se notan en los indicadores relacionados pues, con la captación de clientes. ¿Qué está pasando en las capas de infraestructura? Sabéis que aquí en Telco Superligero nos gusta dividir de manera radical digamos que el mercado telco en dos grandes capas, lo que está relacionado con los clientes, que en la jerga ahora se llama SERCO, y lo que está relacionado con la red, con la infraestructura, que ahora se llama NetCo. Y bueno, lo que hemos visto es que, digamos que en esa capa de cliente, pues sí está habiendo movimientos claros. ¿Qué encontramos? Según la información que hay disponible en la capa de infraestructura. Bueno, pues lo que encontramos es un Vodafone muy activo en la monetización de esos assets, ¿no? De esos bienes, ¿no? De esos activos. De nuevo, ¿no? De hecho, Vodafone pues ha conseguido prácticamente cuadrar el círculo creando dos compañías netcos de fibra, una con Telefónica, que ya tiene nombre y se llama Fiberpass y ya está en marcha, ahora está en el proceso de búsqueda de un inversor, y otra más grande en tamaño, que todavía no tiene nombre y que se anunciará, esperamos que en las próximas semanas, que es una netco conjunta pues con Más Orange, para crear pues, la compañía conjunta de Más Orange y Vodafone. En ambos casos, el objetivo es dar entrada a un inversor tercero, ¿no? Que de alguna forma permitiría a los socios, pero fundamentalmente a Vodafone, pues monetizar ese activo, esa red fija que, como decía, proviene en buena parte, ¿no? De la compra de Ono, y que debe ser actualizada y migrada o sustituida pues por una red de fibra, ¿no? De esta manera, cuando todos estos procesos culminen, y ya os digo que es inminente, eh, Vodafone tendrá todos sus clientes de red fija conectados a redes que no controla, en el sentido de que no son de su propiedad. No tiene una posición de control en la propiedad de ninguno de las compañías que operan, que son propietarias en realidad, no pues de su propia red, ¿no? Y de hecho pues tendrá una malla muy compleja de acuerdos, que es una característica distintiva, ¿no? De un mercado sofisticado como el español, que incluirá pues estas dos NECos que hemos mencionado, un gran acuerdo wholesale con Telefónica y luego acuerdos con otras compañías pues para el acceso a huellas más específicas, ¿no? Como pueden ser Onivia o Adam, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la estrategia que vemos, que hemos visto, que estamos viendo en la capa de red, al menos para la red fija, es la de monetización de los assets de red, ¿no? Y si miramos en el móvil, ¿no? La red móvil de Vodafone fue la primera red que se construyó en competencia, ¿no? Con la red de Telefónica, ¿no? En aquel momento, ahora bajo la marca Movistar. Bueno, ¿qué está sucediendo, ¿no? Con ese otro activo, con esa red móvil, ese otro activo de red, ¿no? Que en este momento gestiona Vodafone España, Segona. Bueno, pues lo que estamos viendo es que no hay un cambio, por la toma de control, no hay un cambio claro en esa tendencia. Sucedió en mayo, y lo que vemos es que, bueno, pues también esto es normal, porque la red se mueve a velocidad tectónica, como las placas de los continentes, ¿no? Pero lo que vemos no vemos cambios en tendencia, vemos un despliegue en 5G, tanto en 700 como en 3500, que está a bastante distancia, ¿no? Del que están realizando sus pares, más Orange y Telefónica, ¿no? Eh, Vemos un crecimiento orgánico en 4G, ¿no? Que incluso pues parece haber llegado a un máximo, ¿no? Pues estar estable o incluso reduciendo algunos sites, aunque esto puede ser perfectamente glitches en el reporting, todavía no se ve una tendencia clara. Y vemos también por los anuncios de la compañía y por los datos de tráfico que Vodafone España ha culminado el apagado
de su red 3G, ¿no? Que era una decisión estratégica que ya se había tomado hace tiempo. Es decir, eh, digamos, queremos una posición, digamos que muy de maximizar el valor, ¿no? de los assets que ya se tienen, ¿no? en la red, en la red móvil, ¿no? Visto esto y visto lo anterior, ¿no? La pregunta que queda en el aire es si, y es solo una pregunta, no podemos tener una respuesta todavía, ¿no? Es si Vodafone España, si Segona, ha escogido transformarse también en una SerCo móvil. Es decir, si está buscando la posibilidad de colocar sus assets de red móvil en el mercado, ¿no? De alguna forma construir algún tipo de acuerdo de compartición con los mismos, porque es lo que da sentido a una SerCo, como han hecho en el caso de la red fija. Y la pregunta entonces es, ¿qué están pensando y cómo lo van a hacer? Ya os digo que esta es una pregunta de mucho calado, ¿no? Y que nos da, pues, para pensar un montón, ¿no? ¿Qué va a suceder en el futuro? De hecho, si me pidieseis que resumiese lo que acabo de contaros, pues os dejaría estas cuatro ideas, ¿no? Encima de la mesa. En la nueva dirección de Vodafone España, insisto, se llama Vodafone, pero no tiene que ver con Vodafone Group, es propiedad de Segona, que es un fondo de capital riesgo que cotiza en la bolsa de Londres. Ha tomado medidas para cambiar decisivamente las tendencias de Vodafone, del operador en España. Y esto es especialmente notable en la captación en banda ancha fija. No podemos saber, con la escasa información que tenemos, porque insisto, Vodafone España no tiene obligación de reportar como lo hacía Vodafone Group o como lo hace la propia Telefónica en España, como tampoco la tiene más horas, porque es una compañía que no cotiza en bolsa tampoco, pero con la escasa información de la que disponemos no podemos saber cuáles son las palancas que se han activado, ¿no? Pues para conseguir ese cambio de tendencia, ¿no? Lo que sí sabemos es que en el pasado esto se hizo fundamentalmente actuando sobre el precio, ¿vale? Luego, los movimientos corporativos destinados a reforzar lo que serían las zonas de la compañía más próximas al cliente, ¿no? Y a la vez a monetizar los activos de red, particularmente pues hemos visto en los ejemplos claros, ¿no? De los activos de red fija, nos hacen pensar que podría existir la posibilidad de que Vodafone estuviera pensando en convertirse en una especie de SerCo, pero sería una SerCo muy grande, porque estaríamos hablando de 12 millones de líneas móviles y 2,6 millones de hogares conectados, ¿no? Y además sería una SerCo con importantes acuerdos mayoristas, ¿no? Pues como este de FI que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sería un animal muy peculiar, pero digamos que una historia muy poderosa que contar, ¿no? Porque si este es el caso, si este es el camino que han escogido, si el camino para ser rentable, ¿no? A partir de una operación tan grande en un mercado tan complicado como el español, ¿no? Es de alguna forma ser una SerCo y es concentrarte digamos que en las capas de cliente, aportar valor ahí y luego negociar con tus proveedores de servicios de red, eh, pues en estas netcos, ¿no? De las que estás formando parte o que puedes llegar a crear pues los mejores acuerdos posibles, ¿no? Si este es el camino para construir efectivamente una operación rentable, ¿no? Pues supone, digamos que un desafío, ¿no? Un camino a recorrer, ¿no? Que, bueno, pues que nunca hemos visto antes, al menos no con esta escala, al menos no con esta historia, ¿no? Y es algo que desde luego queremos seguir muy de cerca, ¿no? Porque evidentemente tiene un impacto notable, ¿no? En el mercado español, pero es también un ejemplo, ¿no? De cómo pueden pasar las cosas en Europa. Bueno, en Europa ya están en esto, ¿no? Pues tenemos el caso de TIM, de Telecom Italia, ¿no? Como un ejemplo, por no mencionar los casos de TDC en Dinamarca, pero claro, evidentemente cada historia es diferente, ¿no? Y por lo tanto también, pues un ejemplo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De cómo, digamos que
en un sector con las telecomunicaciones, ¿no? Pues nuevos modelos son posibles. Así que tenemos que ver cómo evoluciona y estaremos muy atentos, ¿no? A qué historias pues, nos quieren contar, ¿no? Desde Vodafone España, ¿no? Acerca de cómo encontrar su propio camino. Y esto ya sí es todo lo que os quería contar esta tarde, esta mañana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.